última parte ya de este especial de Radio Cristiandad sobre fuera de la iglesia no hay salvación, con el padre Juan Carlos Seriani. Bueno, habíamos dicho que había dos proposiciones, ya hemos probado la primera. Para salvarse es necesario pertenecer al cuerpo de la iglesia efectivamente o in re, y eso por un precepto de nuestro Señor. En su defecto, o sea, si no está esa pertenencia in re, queda la posibilidad de la pertenencia in voto o de deseo, pero eso es por una pertenencia, una necesidad de medio, que es con una necesidad final estricta, es decir, absolutamente indispensable. Entonces falta probar esta segunda proposición. Los que, habiendo manifestado su intención de pertenecer a la iglesia y no pudieron tener la realización efectiva de ello, siempre y cuando hayan perseverado en su intención, según la enseñanza de la iglesia, se salvarán. Ellos pertenecen ya a la iglesia no in re, pero sí in voto, y por un deseo explícito que es suficiente para la salvación. San Ambrosio expuso esta verdad en ocasión de la muerte del emperador Valentiniano, que era catecúmeno. O sea, falleció en el año 392, se estaba preparando, como todo adulto, no se lo puede bautizar de un día para el otro, todo lo contrario de un bebito, que hay que bautizarlo cuanto antes. En el caso de un adulto hay que prepararlo, y en aquel entonces la preparación exigía 1 o 2 años. Pero evidentemente que el que se presentaba ya tenía el deseo de ser bautizado, tenía el bautismo de deseo. Y este deseo era explícito: yo quiero ser bautizado, claro, quiero llegar un día a recibir el bautismo. Entonces no pertenecía todavía in re, es decir, todavía no había cumplido con el precepto de nuestro Señor de hacerse bautizar, pero tenía ese deseo, y ese deseo era explícito. Aquí no hay ninguna duda, claro. Y San Ambrosio ya en el 392 establece lo que es doctrina de la iglesia, la salvación de aquellos que han expresado voluntariamente su deseo de pertenecer a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando el deseo no es explícito? Basta, es suficiente como medio el deseo implícito. Los que han tenido un deseo implícito de pertenecer a la iglesia y se encontraban afectados por una ignorancia invencible, pueden salvarse porque Dios también acepta ese deseo implícito, llamado así porque está incluido en la buena disposición del alma por la cual el hombre quiere conformar su voluntad a la de Dios, empleando los medios y observando las leyes que el Creador estableció para salvarse. Este voto implícito, suficiente para salvarse, no es una veleidad cualquiera, no es natural. Es necesario que el deseo que ordena a alguien hacia la iglesia sea informado, animado por la caridad perfecta. El voto implícito no puede tener efecto si no se tiene la fe sobrenatural. Este voto implícito de pertenecer a la iglesia, que es el mínimo requerido para la salvación, debe ser sobrenatural como la fe implícita a la cual corresponde. Es un don de Dios sin duda, pero posible para todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Así que ahí vemos bien la prueba de las dos proposiciones y la unión entonces de las diferentes necesidades, las diferentes pertenencias, lo cual nos va a dar claramente que para salvarse es necesario pertenecer a la iglesia. Bien. Entonces, la pertenencia in re es necesaria con necesidad de precepto, la pertenencia de deseo es necesaria con necesidad de medio, y sobre todo para el deseo implícito necesaria como condición sine qua non. Tiene que al menos existir ese deseo implícito, el cual tiene que estar animado por la caridad y por la fe sobrenatural, que eso ciertamente lo dará Dios, porque evidentemente si la persona está en la ignorancia invencible no puede saber lo que es el credo, etcétera.
Y entonces ahora viene, para terminar y redondear todo, la condena de los errores opuestos, los cuales nos va a dar todavía mayor claridad al respecto. Los testimonios de las Sagradas Escrituras, de los Santos Padres y los documentos del Magisterio prueban suficientemente que la doctrina que fue desarrollada en esta segunda parte es absolutamente cierta. Una confirmación indirecta nos es otorgada por las condenaciones con las cuales la Iglesia se opuso a ciertas proposiciones contradictorias a la doble formulación de la segunda parte. Estos errores se apartan de la verdad, sea restringiendo demasiado el área de la salvación o sea ensanchándola desmesuradamente. Podemos pues dividir los errores en dos grupos opuestos. Primero, el grupo del endurecimiento. Exalta el precepto de nuestro Señor Jesucristo, la primera parte del enunciado, y esto de una manera material, confundiendo la necesidad de precepto y la necesidad de medio, y rechazando la pertenencia a la Iglesia por voto implícito, que es la segunda parte de lo que ya hemos demostrado. Ahí vemos bien la importancia de todas las precisiones que hemos hecho. O sea, este error exalta el precepto, pertenencia in re, pero tomado de una manera material, y confunde la necesidad de precepto con la necesidad de medio, y por eso rechaza la pertenencia a la Iglesia por el voto implícito. ¿A quiénes pertenecen a este grupo? ¿Quiénes son los que pertenecen a este grupo? Miguel Bayo, cuya proposición siguiente fue condenada por el Papa San Pío V el 1 de octubre de 1567. Bayo decía: la infidelidad puramente negativa en aquellos a los cuales no fue predicado Cristo es pecado. O sea, aquellos aborígenes, antes que llegasen los misioneros, los predicadores, la infidelidad puramente negativa, o sea, no conocían, jamás habían oído hablar ni de Jesucristo ni de la Iglesia. Por la razón natural sí podrían haber llegado al conocimiento de Dios, no de Dios trino, pero sí de Dios, creador y remunerador, o sea que premia a los buenos, castiga a los malos. Eso se puede llegar por la razón, simple razón natural. Hasta ahí la razón da. Pero evidentemente pertenecían a la infidelidad, no conocían a Jesucristo, no pertenecían a la Iglesia, eran infieles. Para Bayo, la infidelidad puramente negativa, es decir, no es positiva, no es alguien vino, me predicó y yo rechazo la predicación. No, nunca oí hablar, es pecado. Por eso fue condenado, y fue condenado por San Pío V. Claro. En segundo lugar encontramos a Pascasio Quesnel, jansenista, cuya proposición siguiente fue condenado por el Papa Clemente XI el 8 de septiembre de 1713. Fuera de la Iglesia no se concede gracia alguna. Proposición condenada. Exactamente. Todo el problema está ahí, fuera de la Iglesia, o sea, habla del cuerpo, habla del alma, no distingue. Entonces se entiende ahí de una manera muy, muy restringida, fuera del cuerpo de la Iglesia no se concede gracia alguna. Y no, está el alma de la Iglesia también. Entonces hay gracias que se reciben sin pertenecer in re, efectivamente, al cuerpo de la Iglesia. Bueno, y también absolutamente a veces hasta sin tener el voto. In voto también se puede recibir una gracia extraordinaria. Gracias actuales. Gracias actuales que movilicen hacia la conversión. Por eso preguntábamos hoy qué habrá hecho este aborigen que estaba ahí. Claro. Algo tiene que haber hecho para que Dios lo premie de esa manera. Como vemos en Cornelio. Claro. Un centurión romano. Estamos hablando del peor de los casos, es decir, aquel que jamás logró conocer nada acerca de Jesucristo. Por eso el ateísmo es enervante, no enervante, porque enervante ya hemos aprendido con usted que todo lo contrario. Exasperante. ¿Cómo se puede ser ateo? En tercer lugar, el padre Fené, o Fini, según sea francés o... No, es inglés. ¿Es inglés? Sí.
ex jesuita estadounidense, quien asimila a la condenación la no pertenencia explícita a la Iglesia Católica. Contra esta proposición, la Carta del Santo Oficio, el 8 de agosto de 1949, recuerda que el Papa Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis, del 29 de junio del 43, reprueba a aquellos que excluyen de la salvación eterna a todos los hombres que no están unidos a la Iglesia más que por un voto implícito. Ya lo hemos leído, es el último de los textos, el 12º de los textos del Magisterio, que ya hemos leído antes de comenzar a explicitar el dogma. Entonces ese es el error del endurecimiento. El error opuesto es el del relajamiento, el laxismo. Insiste a fondo sobre el voto implícito, pero para desnaturalizarlo en una simple disposición natural y para escamotear el precepto de nuestro Señor Jesucristo. Este es el error gravísimo del indiferentismo condenado por Pío IX en el Sílabus. Este error es igualmente renovado por el progresismo y por el falso ecumenismo. Así vamos llegando hacia el final. Como ya lo hemos hecho notar en nuestro trabajo sobre el falso ecumenismo, de estas dos clases de errores, el que más comúnmente se extiende hoy en la Iglesia es el del relajamiento, la falsa concepción del ecumenismo, la falsa noción de la libertad religiosa y por consiguiente la insistencia a fondo sobre la salvación de todos los hombres en cualquier religión conduce necesariamente a la negación, al menos implícita y práctica, del dogma: fuera de la Iglesia no hay salvación. Exactamente. Así que ese dogma, así bien entendido, bien explicado, impone a los católicos una triple actitud. El rechazo del falso ecumenismo, según el cual podemos salvarnos en cualquier confesión cristiana o incluso en cualquier religión; la urgente preocupación por las misiones para salvar a las almas. Veamos cómo el ecumenismo es contrario al espíritu misionero. Claro. Tantas veces Monseñor Lefebvre insistió en eso. Entonces, rechazo al falso ecumenismo, urgente preocupación por las misiones. Y jamás desesperar por la salvación de alguien y rezar por todos, por los que están fuera y por los que están dentro de la Iglesia. Muy bien, que la Virgen fiel, vencedora de todas las herejías, destruya también los errores modernos que amenazan con desnaturalizar la santa doctrina católica. Entonces, en la entrega por escrito, si Dios quiere, vendría en este momento, yo lo recorté evidentemente, pues ya nos hemos extendido muchísimo, pero tendrán la oportunidad de ver un resumen. En este momento viene como un resumen para aclarar todo, un resumen tomado de la religión demostrada del padre Hilaire, y donde aparece después al final claramente quiénes serían en definitiva los que se condenarían. Entonces, por ejemplo, para que quede bien claro, que un católico que ha recibido el bautismo, que ha practicado la religión católica, que se ha confesado, ha comulgado, incluso si sacerdote, ha celebrado misa, si es papa, ha hecho tal, y muere en pecado mortal, no se salva, se condena. Está fuera de la Iglesia, está fuera del alma de la Iglesia, por más que haya muerto en el contexto y en el interior del cuerpo de la Iglesia, pero no se salva. Entonces, no porque hayan recibido el bautismo o porque defiendan la misa de San Pío V se van a salvar seguramente. Atención. Tal cual. Bueno, muy bien, padre, muchas gracias nuevamente por esta serie de programas, esta catequesis con la que obviamente nos vamos todos pensando y nutridos de la verdadera doctrina católica, hoy escamoteada, ocultada, tergiversada, directamente oprimida, y que, bueno, aquí estamos tratando de llevarles a todos para que todos conozcan de qué se trata nuestra santa religión y adhieran definitivamente a ella y no a la monstruosidad deforme de los modernistas, que es camino seguro de perdición.
Vayan las gracias a Dios, nuestro Señor, Nuestra Señora, y a los instrumentos que Él utiliza, en este caso el Radio Cristiandad, para permitir que esta verdad sea difundida. Agradezcamos principalmente a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a Nuestra Señora, que permite todavía mantener este medio, no solamente de información, sino de formación, contra la deformación que existe. Y bueno, si Dios quiere nos veremos de aquí a un mes. Queda esta noche todavía la conferencia sobre la relación entre la inteligencia y el gobierno. Perfecto. Y si Dios quiere después nos veremos. Aprovecho ya para desearles una muy fructuosa Semana Santa a todos y una santa y feliz Pascua de Resurrección. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, en el lugar que se encuentren, por seguir estas emisiones de los especiales de Radio Cristiandad con el Padre Juan Carlos Seriani. Hasta un próximo encuentro.